Saludos. Hoy mostramos cómo resolver la prueba de salida 4, tomada el lunes 29 de noviembre, correspondiente a la franja número 3. La primera pregunta de las varias que pudieron haberle tocado corresponde a la identificación de una función trigonométrica a partir de su gráfica. En este sentido, la gráfica mostrada en el tema 1 es similar a las gráficas correspondientes a las funciones secante y cosecante. Sin embargo, analizando la forma de la gráfica del tema 1 y las posibles opciones de respuesta, establecemos que a la función original, ya sea la cosecante o la secante, se le ha aplicado una compresión de 2π unidades y un desplazamiento horizontal. La compresión a 2π unidades genera que el periodo de la función cambie del valor original 2π al valor de 1, lo que concuerda con el gráfico del problema. Para el desplazamiento, nos fijamos en un punto significativo de las gráficas como por ejemplo los mostrados con las flechas verdes. Para la función cosecante, el punto seleccionado ya se encuentra en una posición similar al gráfico del problema. Pero, como debe desplazarse de acuerdo a lo que nos indican las opciones de respuesta, está claro que la cosecante dejará de parecerse al gráfico del problema. La función secante, por el contrario, al desplazarse a la derecha π medios unidades, tendrá una gráfica similar a la del problema, por lo que la función secante es la que generaría la gráfica mostrada. Procedamos con el desplazamiento de la función secante, a la derecha π medios unidades, y luego con la compresión a 2π unidades. Arreglando la numeración en el eje de las abscisas, tenemos el mismo gráfico del problema. Concluimos que la respuesta es la primera de las opciones mostradas. Para la pregunta 2 de las varias que pudieron tocarle, el problema consistía en identificar las identidades trigonométricas para poder simplificar las expresiones. En este caso, lo primero que notamos son las expresiones seno de 2 alfa y coseno de 2 alfa, que pueden ser reemplazadas por sus correspondientes identidades trigonométricas, como se muestra. En esta nueva expresión, en el numerador sacamos factor común seno de alfa y en el denominador reemplazamos el seno cuadrado de alfa, quedando la expresión mostrada. Restando y agrupando términos en el denominador, la expresión queda más reducida y en este nuevo denominador podemos sacar factor común el coseno de alfa, quedando lo siguiente. En esta última expresión observamos que tanto en el numerador como en el denominador hay un factor común, 1 más 2 coseno de alfa, por lo que al eliminarlo se obtiene una expresión que es equivalente a la tangente de alfa. En definitiva, la respuesta es la cuarta opción. Para la pregunta 3 de las varias que pudieron tocarle, el problema consistía en determinar el conjunto solución de una inecuación trigonométrica. Sin embargo, a primera vista, la ecuación dada no es una inecuación, pero si aplicamos la definición de la función signo, notaremos que para esta función retorne el valor de menos 1, lo que está dentro debe de ser menor que 0, con lo que ya tenemos una inecuación trigonométrica. Para que la función seno dé valores negativos, es necesario que el ángulo involucrado esté en el tercer y cuarto cuadrante. Eso sí, hay que tener en cuenta que el argumento de la función seno es 2x, por lo que es preferible analizar ángulos en esos dos cuadrantes, tanto desde π a 2π como luego de una vuelta completa, es decir, desde 3π a 4π. Pues, al despejar la variable x, se observa que ambos intervalos cambian, obteniendo los intervalos para los cuales el valor de x da como resultado en la ecuación original
una igualdad. Finalmente, la respuesta sería la primera opción. Para la pregunta 4 de las varias que pudieron tocarle, el problema consistía en determinar la fila o columna de la inversa de una matriz de 3×3. Para este caso, se pedía la segunda columna de la matriz inversa. Vamos a aplicar el método de Gauss-Jordan para obtener la segunda columna solicitada. De la primera fila multiplicamos toda la fila por -2 y la sumamos a la segunda fila. Luego multiplicamos la primera fila por -4 y se la sumamos a la tercera fila. La segunda fila la multiplicamos por 1 y se la sumamos a la tercera fila. La segunda fila la multiplicamos por -1 y obtenemos lo mostrado. La tercera fila la multiplicamos a su vez también por -1 y obtenemos la matriz que se observa. De aquí podemos sacar de la tercera fila, la multiplicamos por -1 nuevamente para sumarla a la segunda fila y finalmente la tercera fila la multiplicamos por -2 para sumarla a la primera fila. Con esto hemos obtenido la inversa de la matriz y con ello la segunda columna solicitada. La respuesta es la cuarta opción. Para la pregunta 5 de las varias que pudieron tocarle, el problema consistía en encontrar los valores de los parámetros de tal manera que el sistema de ecuaciones lineales tenga solución única, infinitas soluciones o sea inconsistente. Para nuestro caso, se pedía que el sistema de ecuaciones lineales tenga solución única y con ello el parámetro que se debe analizar es el parámetro A. Este tipo de problema se resuelve utilizando la matriz aumentada y el método de Gauss para convertirla en una matriz escalonada reducida por filas. La primera fila se multiplica por -1 y se la suma a la tercera fila, para que de esta manera convertir el primer valor de la tercera fila a 0. La segunda fila se multiplica por -1 y se la suma a la tercera fila, con lo que se convierte el segundo valor de la tercera fila a 0. Con esto, en la última fila, obtendríamos como tercer valor de la fila una expresión que depende de A. Es esta expresión la que no puede ser igual a 0, ya que la matriz de coeficientes debe de ser invertible. Para que esta expresión, que depende del parámetro A, no sea igual a 0, se despeja y se encuentra que el valor de A no puede ser igual a 2, con lo que resolvemos este problema. Con esto concluye la explicación de la prueba de salida 4 para la franja número 3. Gracias por su atención.